chicos, buenos días. Vamos a iniciar con nuestro tema. El tema del día de hoy y último de la semana es, recuerda que estamos hablando de leer, escribir y comparar antologías y prólogos. ¿Cuál era el aprendizaje esperado? Utilizan información de un prólogo para anticipar el contenido, los propósitos y las características de una obra literaria o antología. Específicamente el día de hoy vamos a hablar acerca de las antologías. ¿Qué es una antología, chicos? Ustedes ya lo vieron. Es una colección o compilación de obras de cualquier tipo. Poemas, cuentos, creaciones musicales, entre otras, agrupadas según los criterios del autor. Los editores de las antologías son los encargados de determinar qué obras serán incluidas en la misma y reutilizar la compilación de todo el volumen. Entonces, vamos a ver ahorita, chicos, 10 características de una antología. ¿Cuáles son? La primera, dice, tiene una base común. La antología trata sobre un género o tema que es único y compartido por todas las obras incluidas en ella. Es decir, en esa antología es un compendio de temas. Si vas a hablar acerca de poemas, ese compendio son puros poemas. O vas a hablar letras de canciones, puras canciones son las que aparecen en esa antología. Es de un solo tema. O bien, quieres hablar de un autor, entonces vas a hacer la compilación de diferentes versos o información de ese autor, ¿sí? Si sean novelas, libros, puede ser de cualquier género, pero que sea solamente de ese autor. Entonces, por eso dice, tienen una base común. Al momento que tú lo checas, voy a trabajar, quiero poemas, busco la antología de poemas. O quiero saber la obra de algún autor en específico, vas y buscas esa antología porque ahí van a traer todos los poemas o toda la información que él publicó. Otra, es importante, se reúnen diversas fuentes. Una antología se alimenta de múltiples fuentes de información, no solo de las obras en sí, sino también de noticias, hechos, datos históricos. Es decir, chicos, cuando se crea una antología, puedes buscar en enciclopedias. Si vas a hablar de poemas, estoy poniendo poemas como ejemplo. Vas a buscar todos los poemas. Puedes incluir poemas que vengan en algún libro de texto, o incluso imprimir algunos que vengan en internet. Pero ¿cuál es la característica? ¿Cuál es la base común? Que son poemas. Por eso dice, reúne diversas fuentes. Puedes obtener de donde tú quieras, siempre y cuando anotando de dónde fue esa fuente. Otra, eso es importante también, bueno, todas son importantes, chicos. Dice, los elementos recopilados se presentan bajo un mismo formato. Esto es importante a nivel de la presentación de la antología, puesto que le confiere un orden que le da a entender que la selección se realizó cuidadosamente. Exactamente, chicos, es un mismo formato. Cuando imprimes una obra, poemas, todos tienen que tener la misma estructura, ¿sí? Si es posible, vas a hablar poemas de amor, todos tienen que ser poemas de amor y deben, al momento de que tú los transcribes o que los acomodas, deben tener el mismo formato para que se vea un orden en él. También tenemos, dice, tiene un fin didáctico. Es una herramienta para transmitir diversos temas a la vez de manera práctica y fácil de comprender, independientemente de su naturaleza artística o académica.
fin didáctico, de enseñarte, ¿sí? De aprender de algo. Como les comentaba al inicio, si yo les pido una antología de poemas, bueno, vamos a cambiar una antología de cuentos, ¿sí? Tú puedes buscar en diferentes lugares, ¿sí? Ya cuando la tienes hecha, te va a servir más fácil, porque si yo te digo, necesito 10 cuentos, pues tú vas y buscas ya específicamente en una antología de cuentos y pues es más fácil para ti el presentarlo, porque ya están todos recopilados en un mismo libro o en un mismo tomo, ¿sí? Eso es el fin didáctico. Otro dice, si es posible la recopilación se presenta en orden cronológico. En la mayoría de los casos, las obras son ordenadas según su fecha de creación o aparición, de manera que puede apreciarse el progreso y la evolución del autor o los autores, así como del género en cuestión. Si tú estás hablando de la antología de un autor, es importante que pongas cuáles fueron sus obras en orden, ¿sí? Cuál fue su primera obra hasta cuál es la más reciente. ¿Para qué? Para que vayas viendo cuál ha sido el avance de este autor. Si el autor inició, a lo mejor en sus inicios, tenía muy poquitos sus poemas, si eran de poemas, todos sus poemas hablaban de amor, pero ahorita ya está en la obra actual, habla del desamor. Entonces es para que vayas viendo cómo ha ido evolucionando. O también de cuentos, si hablamos de cuentos, en una antología de cuentos, cómo eran, el lenguaje no es el mismo que el que utilizamos ahorita. Ya lo habíamos visto en clases pasadas. Entonces, cuentos de la época medieval son diferentes el vocabulario que está usando ahorita. Entonces, por eso dice, se sugiere que se presenten en orden cronológico. Dice, contiene notas y aportes del compilador. El antólogo o compilador no solo se limita a hacer una selección de obras, sino que incluye sus propios conocimientos. Ok, un compilador, voy a hacer una antología, no únicamente se trata de, voy a hablar de poemas, voy a buscar en enciclopedias, incluyo un poema, voy a hablar de esto y lo incluyo. No, tiene que hacer también aportaciones de sus propios conocimientos, el por qué lo está haciendo o dar características de la época. O sea, tiene como, si no, no tendría el caso, nada más agarrar un poema y ponerlo, otro poema, sin tener ninguna relación, ¿sí? Entonces, ahí es la labor del antólogo. También redactar sus experiencias, redactar cómo puede entrelazar uno con otro. Otro que tenemos también la otra característica es, se tiene como fin el captar el interés del público. Las antologías, como vimos, tienen varios objetivos y uno de ellos es hacer que el lector o público en general se interese por el tema tratado y encuentre en ellas una fuente completa de conocimientos que le permita una comprensión clara y precisa. Aquí, chicos, cuando se hace una antología y al momento que lees el prólogo, te debe de interesar, ¿sí? Debes de buscar o se debe de buscar que algo que te ganche con el lector para que continúe leyendo toda la obra. Dice, en ella se encuentra una fuente completa de conocimientos que le permite una comprensión clara y precisa. Si dijimos que también una de las características de las antologías que servía para fines didácticos, entonces tiene que tener
una comprensión clara y precisa para que te ayude a entender lo que está manejando esa antología. Aquí se me pasó, su contenido es amplio. El compilador, según sus criterios particulares, selecciona una muestra de lo más representativo de cada autor o época para presentar finalmente una obra que abarque de la manera más completa posible el tema tratado. Tú no me vas a venir a decir que una antología son 4 poemas. Maestra, hice una antología de poemas. No, con 4 no es una antología. ¿Sí? Tiene que ser contenido amplio, diverso, para poder entender. Si lo estamos usando como fines didácticos y vas a hablar acerca de un autor y de ese autor me estás poniendo nada más que hizo 2 libros, no todas, y dejaste a un lado, tiene más libros, pero no los pusiste, entonces ese no me va a servir a mí de referencia. Porque si yo te dijera, necesito que me hagas un análisis de este autor, de qué trataban sus temas, de qué era lo que escribía, y resulta que al momento que tú vas a esa antología nada más tiene de 2 libros, a sabiendas de que él escribió más. Entonces el antólogo no hizo bien su trabajo. Entonces aquí es contenido amplio. Por lo mismo dice, a través de ella es posible profundizar en el género o tema compilado. Como les acabo de decir, si tú ya tienes eso, pues vas a ahondar, únicamente vas a utilizar esa antología para tu trabajo. Dice, dada la amplitud y riqueza de su contenido, la antología es una herramienta apropiada para ahondar en un tema. Y por último, dice, ofrece una visión general sobre obras de cada época o periodo histórico. Vamos a ver una compilación de poemas o de cuentos de la época medieval. Tú vas a buscar esa antología y ya te estás enfocando solamente en una época, ¿sí? O vas a encontrar otra antología de novelas que se escribieron durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ya te estás enfocando exclusivamente a algo. Entonces, por eso dice, ofrece una visión general de obras de toda la época o un periodo histórico. Estas son las 10 características que presenta una antología. Nosotros en la clase pasada habíamos hablado de los prólogos. Yo les mostré varios libros y les mostré los prólogos. Entonces, una vez que ya tienes tu antología, es importante que leas el prólogo para saber de qué se va a tratar. Ahorita les voy a decir qué es lo que sigue. Esta ya la teníamos. Ok. Existen varios tipos de antologías según su contenido y aplicación. Vamos a ver diferentes. Una es antología literaria, que es la que yo les he estado comentando ahorita. Dice, es la más común, sobre todo en el género de la poesía, aunque también es utilizada con obras tales como ensayos, fábulas, cuentos. Entonces, son antologías literarias. Representa una buena opción de disfrutar de lo mejor de varios libros en uno solo. Es una antología, todo en uno. Otro tipo, tenemos antología musical. Es una recopilación de diversas obras que pueden ser del mismo género musical, aunque de manera equívoca se suele considerar que una antología es aquella colección de obras musicales de un mismo artista. No, puede ser que estés hablando de un mismo artista, pero también tienes que de un mismo género. Cumbias románticas, esa es una antología.
antología de temas románticos, ¿sí? O bien, si vas a hablar acerca de un autor, es la antología de ese autor. Otro tipo que tenemos de antologías es antologías teóricas. ¿Cuáles son? Trata de temas académicos. Se trata de una selección de contenidos textuales que en conjunto ayudan a definir e integrar conceptos o enfoques de forma teórica, que te ayudan. Son temas didácticos. Antologías teóricas. También tenemos antología práctica, también ligada a la enseñanza. Dice, esta modalidad incluye material relacionado con procedimientos que sirven para solucionar un problema o realizar análisis de casos prácticos, ¿sí? Y por último tenemos antología teórico-práctica, que son las últimas dos que vimos, ¿sí? Que te anexa lo que es la teoría con lo que es la práctica. Espero que haya quedado claro lo que es antología. Ahora, en tu laboratorio yo únicamente te pedí que pensaras qué libros puedes poner o de qué tema te gustaría hacer tu antología. Pero les voy a anexar algo más. No únicamente vas a pensar. Como ya vimos el tema del prólogo, ya escribiste un prólogo en tu laboratorio, ahora lo que vas a realizar es, te vas a imaginar ya que tú eres el antólogo. Vas a hacer tu compilación, si quieres de manera virtual, en la cual lo hagas por computadora, por lo que tú decidas, el tema que tú decidas, y vas a hacer un pequeño prólogo de eso, ¿sí? ¿Qué va en el prólogo, chicos? Dice, ¿qué voy a redactar en el prólogo? ¿Cuál es el propósito de la antología? ¿Para qué quiero hacer esa antología? Sí, sé que es una tarea que les pidieron, no es por ustedes. Pero imagínense que están ya en su papel de escritores y están realizando una antología. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Ya una vez que lees, si vas a hablar de poemas, que lees todos los poemas y ya los tienes en orden, ahora sí, ¿cuál es el propósito? ¿Qué va a encontrar el lector al terminar esa obra? Es importante también que menciones ahí con qué criterios seleccionarás los textos. Fueron en base, si es en base al amor, si es en base a tu compilación de temas, son poemas de amor. Siento que el amor es un sentimiento que nos une, no sé, lo que tú quieras poner en el prólogo. ¿Por qué? Y presentar información breve en torno a los textos y a los autores. ¿Por qué manejo aquí autores? Porque si estás hablando acerca de la antología de poemas, pues vas a buscar si de Pablo Neruda o de otros diferentes autores. Entonces vas a hablar en tu prólogo acerca de quiénes son los autores que tú elegiste para ponerlos en tu antología. Entonces, ¿qué les estoy anexando más, chicos? Esto que es importante, el prólogo. Les dije en la clase anterior que nuestro proyecto final o la evidencia final era hacer el prólogo. Entonces, si tienen alguna duda, vuelvan a ver el video anterior o lean el laboratorio anterior para hacer los prólogos que necesito para hacerlos, y en base a eso vas a realizar el tuyo. No viene en tu laboratorio específicamente que lo anexes, lo vas a hacer en una hoja y me lo vas a anexar, el prólogo. Chicos, sean más extensos, no me pongan el prólogo de 2 renglones, ¿sí? Mínimo 10 renglones. Imagínense que ustedes están haciendo una antología. Más, les voy a poner más fácil. Busquen una antología ya establecida en internet, pero no me pongan el prólogo de ahí. Quiero que ustedes lo hagan, ¿sí? De tal manera que me voy a dar cuenta si es redacción de ustedes
una vez que ya leyeron esa antología, si es redacción de ustedes o es redacción de internet. Espero no tengan dudas. Nos vemos en la próxima clase.